En este vídeo voy a contar algo apasionante, muy interesante. Es sobre el Arca de la Alianza. Bueno, es muy largo de contar, la historia del Arca, pero muy resumido, claro. Haría falta horas para detalle por detalle. Pero lo más importante del Arca, el Arca de la Alianza fue, digamos, el conducto, y sigue siendo, en parte, el conducto o el mensajero de Dios, o el, digamos, intermediario, por llamarlo de alguna manera, de Dios con la humanidad. Entonces, los israelitas, y ya digo que es muy resumido todo, los israelitas que habían estado esclavos en Egipto 400 años, pues Dios decidió liberarlos, porque era el pueblo escogido de Dios entonces. Eran todos descendientes de Abraham, y Dios había dicho a Abraham siglos antes que de él saldría el pueblo escogido, y de él saldría el Mesías, el libertador del mundo. Aunque no sabían exactamente cómo iba a suceder ni nada, pero salió de la tierra de Ud, donde había nacido, vamos, Irak, de aquella zona, Abraham, y salió hacia una tierra que él no había visto nunca, la tierra prometida, y siguió con fe hacia adelante, a una tierra que no era Abraham, era bastante rico, pues llevaba esclavos, llevaba una mujer que ya eran mayores los dos, Sara y Abraham, pero y esclavo, pero era prominente, muy conocido Abraham entonces, y llegó hacia la tierra prometida. Pero bueno, eso es en principio el prólogo de la Sagrada Escritura, de los hebreos, los judíos. Bueno, en resumido, entonces el relato es que los israelitas, ya conocen la Biblia, que ha leído bastante, cómo empezaron los israelitas a estar en Egipto. Pues sencillamente pues fue porque un israelita, bueno, descendiente de Abraham, se llama José. Abraham tuvo hijos, Isaac tuvo hijos, Jacob era un hijo de Isaac, Esaú y Jacob, y Jacob era el preferido para formar de su familia el pueblo de Israel, los judíos, los hebreos, hoy. Entonces, uno de los hijos, muchos de Jacob, se llamaba José, pues tenía un don, podía tener perspicacia para interpretar sueños. A eso claro, le granjeó mucha fama a José, y con ello libertó a mucha gente. Entonces ya conocen relatos, ya digo, de que los hermanos le tenían envidia porque era un chico preferido, escogido de Dios, y le tenían envidia, siempre le querían matar a su hermano con envidia, con celo, porque tenía sueño y dice, he visto estrellas, que de tantas estrellas que se juntaban ante una estrella, otra estrella, y ya los hermanos, es que somos nosotros las estrellas, te vamos a adorar a ti, y su padre incluso también, que hablas con tu padre, tu padre también te va a adorar. O sea, no entendían, pensaban que eran imaginaciones del joven, ¿verdad? En total le querían matar a José. Luego uno de los hermanos dijo, tenía varios hermanos, no, eran los descendientes, los hermanos de lo que sería el pueblo de Israel, de las 12 tribus. Y entonces dice, no le matéis, no, creo que fue Rubén, y dijo, no, es pequeñito, bueno, no sabe qué hacer. Lo mejor le vendemos como esclavos, entonces podían vender hombres o personas jóvenes. Y le compraron unos mercaderes de Egipto, se lo llevaron a Egipto, y ya saben el relato, que fue adoptado porque el faraón quería matar a todos los israelitas, pero hablo era de 400 años que habían estado allí, ya eran muchos los israelitas, entonces ya conoce el relato, una hija del faraón, porque el faraón dijo que hay que matar a todos los israelitas, si no estos ya son millones, nos van a invadir a todos, dentro un poco más que nosotros, todos, y estos acaban con nosotros, ya, con miedo, ya los israelitas. Y Dios, a Moisés, ya de niño, de bebé, Dios predijo que ese sería el guía para el pueblo Israel hacia la tierra prometida. Y entonces ya conoce el relato de que él adoptó una hija del faraón, porque circunstancialmente que los querían tirar a los niños, los tiraron algunos al río Nilo. Y entonces la hermana de Moisés, Miriam, pues le dijo a su madre, coge, mete una canista y le dejas sobre el río, una canista de esta de mimbre, ¿no? Que flote, porque está la hija del faraón, a ver si le coge la hija del faraón y no le mata, le adopta. Y efectivamente, estaba la hija del faraón bañándose con otras chicas en el río, y vieron al niño llorar en una canista. Oh, y dice, ay, a ver, mira, hay un niño de los hebreos, ay, pobrecito, mira, qué guapo y tal. Y le dio mucha pena, bueno, no le matamos a esto. Ah, pues yo me lo llevo a mi casa. Y Miriam estaba escuchando. Dice, mira, dice, si quieres, o, Miriam, claro, era la hermana del faraón, pero la hija del faraón, la hermana
hermana de Moisés, pero la hija de Faraón no conocía. Pensaba que había una circunstancia de que uno de los muchos niños que tiraron a la puerta, pues era uno más. Y dice, yo puedo buscar una nodriza, le dijo a la hija de Faraón. Si quieres te lo educa, así aprende tu idioma y el mío y tal. Sí, pues está bien, búscala. Y buscó a la misma madre de Moisés. En fin, el relato bíblico, ¿no? Y entonces ya Moisés creció entre los egipcios, entre el Faraón, era prominente entre los egipcios y ante los israelitas, personajes distintos, ¿no? Con personalidad, con poder, miembros de la familia del Faraón, miembros de... Y le tenían envidia de todas maneras. El hombre pues tuvo que huir incluso huyendo de los mismos hermanos, de los mismos israelitas, porque Moisés ayudó con mucha pasión y era valiente a un israelita que estaba pegando un egipcio, porque eran esclavos, tenía que hacer ladrillo de barro y paja, que es la única escultura que se ve en la Biblia que hicieron los egipcios, ¿eh? Ladrillo de barro y paja cocido al sol. Nada de pirámides, nada, eso no hicieron ni egipcios, ni israelitas, ni nadie. Eso ya es otra historia. Y entonces eh, Moisés cogió a un esto militar de los egipcios y le pegó quizás un martillazo o una espada o que sea y le mató. Le digo, o quizás le dice, pero pues, dice, entonces le quería matar a una israelita y dice, venga, vete a tu casa. Y cogió al egipcio, le arrastró y le enterró en un montón de arena. Pues. Y bueno, ya saben, al día siguiente, pues salió Moisés a ver a sus hermanos y estaban dos hebreos que estaban discutiendo por alguna tontería. Y Moisés cogió, los separó. Dice, pero hombre, sois hermanos, no os peguéis entre vosotros, hombre, no está bien. Y uno de ellos, envalentonado, le dijo a Moisés, tú ahora me quieres matar como has matado has matado al egipcio, lo vi ayer, a nosotros también nos vas a matar y tal. Claro, Moisés cogió miedo el hombre, pues, dice, bueno, este va a ir ahora al faraón y me van a matar a mí también. Y huyó, fue a otra tierra y allí se hizo pastor de ovejas. Bueno, ya lo digo muy resumido el relato. Entonces vio una mañana en el monte Sinai que hacía una zarza que ardía. Y era pastor de ovejas entonces, Moisés, en otra tierra, la tierra que se llamaba Labán, que se casó con una de esas chicas, que era pariente suya incluso. Entonces ya estaba allí, era pastor, no sabía nadie de dónde procedía Moisés, pero sabían que era un hebreo, tal, porque eran parientes lejanos. Entonces dice que subió al monte, vio la zarza. Piensa, qué fenómeno más raro, una zarza que arde, ya lleva ahí mucho tiempo, un día o dos, y no para. Y vi a ver qué era eso, y subió al monte Sinaí, pum, pum, y vio que oyó la voz de Dios, ¿no? Entonces Dios le dijo que había sido escogido él para ser el líder, el que sacaría al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Hasta ahí, entonces ya Moisés, con su hermano Aarón, de intérprete, porque Moisés no hablaba muy bien, como hablaba el hebreo y hablaba el egipcio, pues a lo mejor tenía alguna dificultad en los idiomas, ¿no? Es decir, él no había aprendido perfecto lo del hebreo, tampoco el egipcio, vivía entre las dos corrientes, como una vez con la hija del faraón, con los hebreos y otra vez con los egipcios y otra vez con los hebreos. Pero bueno, en total que fue, llévate, le dice Dios a tu hermano Aarón y te traduzca cuando tú no puedes, no sepas cómo hablar con el faraón. Y efectivamente ya fue al faraón y dijo, ha dicho Dios que sueltes ya al pueblo de Israel de la esclavitud, porque si no te van a venir plagas. Y claro, el faraón envalentonado, no, ¿me tienes aquí? A mí al faraón, yo soy el dueño de la tierra y de todo. Y me vienes a asustar a mí. Dice, bueno, la primera mañana lo vas a ver. Se van a comer todo el agua del río Nilo y de toda la corriente, los arroyos en sangre. Eso. Y efectivamente cogió la vara, Dios le daba orden, la pega al agua. Al río Nilo, todo el río rojo en sangre. Y los asustaron los egipcios, tal. Pero aún así no querían dejar libre a los israelitas. Dice, bueno, la segunda plaga, se convertirán en langostas todo, y se comerán todo lo verde que hay aquí, todas las huertas, todo. Y fíjate, millones de langostas, se destrozaron todo. Y otra piojo, y otra peste, y otra... Y nada, 10 plagas. La última era de los primogénitos, y los egipcios asustadísimos, Dios mío, esto es el fin. Es el Dios de Israel, déjalo, que se vaya. Y el faraón, no, que todavía no, que... Y en total, que ya la última plaga era ya que decía, pues mañana los primogénitos de cualquiera de vosotros morirá. Del faraón o del esclavo o de quien sea, que es el primogénito, el primero de la familia que haya nacido. Pero a los egipcios, para que no muriera ninguno, le dijo Moisés, mira, en la puerta de la entrada de la casa, a coger sangre de un cordero, y le peguéis en el tinte de la puerta con una broche, para que el ángel destructor que venga mañana para destruir los primogénitos vea la sangre y pase delante.
Y efectivamente así fue, que murieron montones de los primogénitos de todos, del esclavo, del faraón, de los egipcios. Pero de los hebreos ni uno, porque habían obedecido la ley de Dios. Al día siguiente los dejaron libres, todos asustados, todos los egipcios, y faraón, todo, que se vayan, venga, que se vayan. Esto es el dedo de Dios, aquí morimos todos, que se vayan, que se vayan. Y para que fueran contentos los regalaban oro y joyas, los mismos egipcios, como con miedo, decir, para no volváis, a que os vayáis contentos, que tengáis buen viaje, tal. Pero con miedo, porque dice, estos se quedan aquí y al día siguiente estamos todos muertos. Y efectivamente ya fueron al monte Sinaí. Bueno, en resumidas cuentas, Dios hablaba en el monte Sinaí con Dios, la zarza ardiente. Entonces, Dios le dijo que hiciera unas tablas. Entonces, le puso unas tablas. Primero las hizo Dios con el dedo de Dios, las leyes. No matarás, no robarás, no calumniarás, no harás imágenes de pues, no harás idolatría, cosas así. Las leyes internacionales casi, divinas, en las 10 tablas de la ley. Y entonces, pues se lo dio a los hebreos. Pero Moisés hablaba continuamente con Dios. O sea, se dice muchas veces que estuvo varias veces 40 días. No una vez, 40 días, y luego volvía otra vez a otras cuestiones, más leyes, parecía. Y solo hablaba Dios, Jehová Dios, con Moisés en el monte Sinaí. Y una de las veces que subió allá al monte Sinaí, pues 40 días, dice que no comía y no bebía. Claro, hay que comprender que era un milagro de Dios, que el cuerpo no resistiera 40 días sin comer ni beber, por eso no existe normal. Jesucristo estuvo 40 días sin comer y beber también, antes de empezar la obra de la predicación del reino de Dios en todo Israel. Y entonces que los israelitas estaban nerviosos, este Moisés no viene, nos ha abandonado, ya empezaron a discutir. ¿Pero qué es esto? Estamos aquí como tontos en el desierto, este Moisés ya no está, se ha embocado, se ha ido, y ahora quedamos aquí 40 días, nos morimos aquí, Dios nos ha traído aquí para matarnos a todos, ya protestando constantemente los judíos. Entonces cogieron y hicieron la locura de decir, vámonos de nuevo a Egipto, se lo habían tratado a palos y a patar, los querían matar a todos, pues querían volver a Egipto. Y ya cogían y decían, bueno, vamos a hacer como los egipcios, un becerro, adorarlo, este es nuestro Dios, ya está. Un becerro, cogió todo el oro que le habían dado los egipcios, le habían dado oro de regalo y tal, pues lo fundieron todo, hicieron un becerro pequeño, y bueno, y le adoramos, y entramos en Egipto, nosotros tenemos unos dioses como vosotros, y queremos como vosotros ser igual que vosotros. ¿Cómo creen que le iban a tratar a los egipcios cuando llegan aquí? Pues a palo y a patar y a patar en el culo y a estacazo y a bofetar, y venga, y a hacer ladrillos hasta la muerte, venga, sacado. Que de otra manera no lo hubieran encarado porque ya conocen la historia de que el faraón los quería seguir, porque él lo acorto mucho porque el relato es apasionante, pero quiero llegar al arca. Entonces dice que Moisés abrió el mar rojo, Dios le dio la autoridad con el báculo y entraron por la tierra seca, todo el pueblo de Israel, y venían detrás de los egipcios, pero Dios puso una barrera de fuego que los egipcios no podían pasar, estaban viendo a los israelitas como pasaban por el seco, y cuando ya estaban en tierra firme, al otro lado del mar rojo, le dijo Moisés, mira estos egipcios que nos han maltratado tanto tiempo, ahora los veréis cómo mueren, como Dios los ejecuta, y ya no lo veréis nunca más. Y efectivamente cuando quitó la barrera de fuego, el egipcio, los faraones y todo el egipcio, para eso, a matarlos a todos. Y cuando llegaron al fondo del Mar Rojo, efectivamente, Dios juntó de nuevo las aguas, ahogar todos. Hasta el día de hoy se están sacando cadáveres y carros del faraón, todavía en el Mar Rojo, todavía, los buceadores están sacando todavía, porque entraron cientos y no miles, y murieron todos ahí, el faraón a la cabeza. Bueno, pues el asunto. Y entonces Moisés seguía en el monte Sinaí recibiendo órdenes y mandamientos de Dios, porque era el que había escogido Dios como libertador del pueblo de Israel. Es el detalle interesante que quiero comentar en este vídeo del Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, pues es el conducto en que Dios hablaba con el pueblo de Dios. No es que hablaba con todos a la vez, sino en el Arca de la Alianza Dios hablaba con el sumo sacerdote, que Dios era pariente de Faraón, de Moisés. Que Moisés tenía un hermano, se llamaba Aarón, y bueno, y Moisés el líder, y Aarón como sumo sacerdote, la religión de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo de Jehová Dios. Entonces Dios le dio a Moisés unas tablas y dice, mira, las tablas de la ley, bueno, ya he relatado, dos tablas con las leyes de no matar, no robar, no calumniar, no desear la mujer de tu prójimo, no calumniar, estas cosas, las cosas naturales para que no las hicieran el pueblo, fuera un pueblo limpio, honrado y honesto. Y cuando Moisés, que le estaba hablando con Dios, cuando estaba dando instrucciones
cuando llegó abajo, 40 días, claro, habían hecho un becerro de oro los israelitas. Y ya, como decían los israelitas, Moisés no baja, este se ha ido por ahí, nos ha llevado aquí, nos ha embaucado a todos. Y ahora mira, estamos yendo y estamos en el desierto, tirados todos aquí, millones muriendo de los animales, se mueren de sed, de hambre. O sea, protestando siempre. Y ya Moisés, cuando bajó el hombre con las dos tablas y vio protestando y que habían hecho un becerro de oro, ahora vamos a hacer como los egipcios, volvemos allí. Si allí en Egipto vivimos bien, hombre, con pepinos comiendo y cebolla y ajo y cosas así, teníamos nuestros huertos y que aquí en el desierto, ¿qué vamos a comer? Nada, y ni agua ni nada. O sea, protestando, siempre. Entonces Moisés vio aquello y se gritó, cogió las tablas, las tiró contra las piedras. Porque había visto la rebelión un poco de tiempo que les deja solo ya. Y Moisés otra vez subió al monte Sinaí y Dios le dijo, haz unas tablas de nuevo. Ven. Y Moisés mismo las hizo, las mismas tablas, pero hechas por mano de Moisés. Pero un detalle interesante, el arca de la alianza. Entonces Dios le dijo que tenía que hacer un arca, el arca de la alianza, un arca que serviría de testimonio y además el arca era para meter pruebas palpables del viaje de los israelitas por el desierto, ¿sí? Que metía las segundas tablas que hizo Moisés, que la primera la hizo Dios, pero las destrozó de rabia contra el becerro de oro que habían hecho. Tenían que ser como los egipcios viajar un becerro de oro. ¿Cómo pensaron los israelitas que iban a esperar que cuando los egipcios lo hubieran entrar, derrotados y muertos de hambre y muertos de sed, pues a palos con ellos, lo hubieran matado a todos ellos? Y entonces le dijo un arca, que en el arca vas a tener el testimonio para siempre, las tablas de la ley, las segundas tablas, un jarrito con maná que habían comido. Dios hacía que por las mañanas cayera maná, que era como pastitas de miel y panecillos calentitos. O sea, podían comerlo, podían cocerlo o hacer otras cosas para alimentar. Era, fíjate, los más sanos del mundo. Y el agua era milagroso, cogía y le decía, tienen sed, están protestando que no tienen agua. Y le dijo, coge el báculo, vete a aquella piedra, empieza a pegar la piedra, dos veces, y verás que salen torrentes. Y efectivamente, Moisés fue, mira, voy a dar agua, y salió un torrente de agua, habían millones, comieron millones, y caballos, y asnos, y animales, y niños, comieron, y lavar la ropa y lavar de todo. Milagrosamente sobrevivieron de maravilla. Pero lo interesante es que Dios le dijo que tenía que hacer un arca. Ahora viene el punto que pocos saben, que está en la Biblia. Pocos saben porque muchos incluso dudan de que hiciera un arca. Sí, hizo un arca. Y Moisés, es decir, Dios le dijo que ese arca sería el mediador con ellos de los israelitas. Ya no sería más Moisés, porque Moisés murió, no vio ni la tierra prometida. El hombre había sido tan honesto y tan bueno, pero por alguna razón Dios le dijo, mira, te vas a quedar aquí, en un monte, cierto monte, y vas a morir aquí. Pero tú verás, déjame ver la tierra al final. Y dije, adiós, vas a verla. Y se subió encima de un monte y vio como los israelitas entraban a la tierra por una tierra que ellos no habían trabajado, que otros habían trabajado durante siglos, habían hecho casas, huertos, animales, árboles, de todo. Y era para ellos. Y cuando llegaran a la tierra prometida, los que vivían en aquella casa tenían que salir fuera. Y tenían que salir los israelitas, entrar en esa casa, y los que vivían en esa casa eran de esclavos para los israelitas, para coger leña y agua todos los días de criado, gratis. Pues, todos obedecían por la cuenta que le tenía. Entonces ya era un pueblo temido por todo el mundo. Y Moisés se quedó en el monte Sinaí y murió en un cierto sitio que nadie sabe hasta el día de hoy dónde fue enterrado Moisés. Pero el arca de la alianza era un mediador entre Dios y los hombres. Que entonces ya conocen la historia, que es muy largo, por eso digo, estos temas son larguísimos y por lo reduzco mucho. Entonces el arca de la alianza la llevaban en tienda de campaña durante el camino por el desierto. Digo por el desierto, te digo que es apasionante los temas porque es muy desmenuzado todo. Porque si empiezo a hablar de detalle por detalle, de estas horas. Entonces dice que los israelitas protestaban por el agua y tal, protestaban por la comida, que por siempre protestando, siempre. Y entonces Dios mandó a ciertos espías y dice, mira, aquí es la tierra prometida. Digo, la estaban viendo de lejos, con casas, árboles y tal, dice, esa para vosotros. Había estado Dios procurando que todos los que vivían en aquellas tierras trabajaran. Ellos no lo sabían, sean filisteos, cananeos, jebuseos, como sea, eran tribus, pero que no sabían que esas casas que estaban haciendo de toda la vida eran para los israelitas. Y dice, unas casas que no habéis hecho vosotros, ni tierra que habéis trabajado, y todo va a ser para vosotros. Entonces mandó unos espías, Moisés le dijo, Dios manda unos espías,
y que hagan, yo sabía cómo era la Tierra, pero para que los israelitas lleven un documento o algo, un testificado de, mira, hemos visto la Tierra, está tantos kilómetros de cuadrados por tantos árboles, a ver, que hagan planos de toda la Tierra, lo que vayan viendo. Y mandaron varios israelitas de espías, por la noche, por el día, a ver, y cuando volvieron, después de varios días, vinieron un poco agitados. Decía, ¿qué habéis visto? A ver, dice, mire, y los israelitas dijeron, los espías, dice, mira, la tierra es muy buena, es muy buena. Dice, hay árboles, hay casas maravillosas, hay huertos, caballos, de todo, y ovejas, y 10 para nosotros. Dice, pero hay algo terrible que nos ha hecho tener mucho miedo. ¿El qué? Dice que vimos allí gigantes, los nefelín, gigantes. Nosotros éramos como langostas, la bello, es terrible. Y ya empezaron de nuevo la protesta. Esto es que Moisés nos ha traído aquí a matarnos ahí, que los gigantes nos pisoteen como cucarachas. ¡Vámonos a Egipto! O sea, volvieran a protestar, a gritar, que descontentos siempre, de toda la vida. En total, que ya, si miran en el libro, me lo voy a leer literalmente, en el libro de Números, digo porque es interesante, en el, vamos a ver, verán el detalle. Vamos. Porque es que me consta que son temas tan apasionantes que a veces resumirlos cuesta un poco. Pero bueno, eso como son interesantes el tema, es mejor que lo lean y así no hay duda de que está en la Biblia. Vamos. Aquí tiene que estar. Ven. Vamos a ver. Vale. Vale. Vamos. Vamos. Ven, aquí bueno, es que quiero encontrar los detalles. Es que es complejo porque estos temas son apasionantes, pero no quiero hacerlo a la ligera, sino los puntos que quiero comentar en este vídeo. La arca y algo más, los gigantes. Entonces, porque es mi tema más principal, el detalle de los gigantes dentro de rocas. Que yo conozco varias zonas donde hay cuerpos de gigantes, no esqueletos, cuerpos. En España y no todo el mundo. Y me impiden sacarlo en lo público porque hay intereses creados de muchas organizaciones y sectas satánicas y Vaticano y logias y mucho dinero para que esto no se haga público. Porque de salir los gigantes, muchas organizaciones van a caer, empezando por el Vaticano. Porque se van a demostrar que muchos de estas rocas con estos cuerpos son cultos religiosos, en catedrales, monasterios, iglesias, y los hacen culto de toda la vida. Por eso soy restringido, pero lo sacaré. Pero el libro de Números en la Biblia, capítulo 12, el versículo 32 y 33. Bueno, entonces dice que manda a los espías. Moisés manda a los espías y que vuelvan con plano. Y volvieron con plano. Y los israelitas le preguntaron, ¿qué tal es aquella? Y le digo, muy buena, muy buena. Quiero leerlo directamente. En el libro, en la Biblia, Números, el libro de Números escrito por Moisés, capítulo 13, versículo 32-33. Pero miren, que ya los israelitas, la respuesta que dieron a los israelitas cuando vieron los espías y hicieron los planos de cómo era aquella tierra. Y siguieron presentando a los hijos de Israel un informe malo acerca de la tierra que habían espiado, diciendo, la tierra por la cual pasamos para espiarla es una tierra que se come a sus habitantes. Y toda la gente que vimos en medio de ella son hombres de tamaño extraordinario, o sea, gigantes. Y allí vimos a los nefelín, los hijos de Anak, que son de los nefelín, de modo que llegamos a ser a nuestros propios ojos como saltamontes, y así mismo llegamos a ser para ellos. ¿Entienden?
entran los israelitas, ven la tierra prometida, pero se asustaron que vino un monstruo gigante de los Nefelín, como dice en el Génesis, capítulo 6, versículo 1 al 4, mírenlo, dice que de dónde vienen estos gigantes, eran los hijos, perdón, de ángeles caídos o demonios materializados con mujeres de la tierra, y nació un monstruo gigante. Y allí había gigantes también, los vieron, en la tierra que eran tierras de culto pagano, satánico, hacían sacrificios a los niños, los cananeos, los filisteos, jebuseos, hasta los egipcios, sacrificios de bebé. Y ya verá que en muchos sitios llamados cristianos lo han hecho muchas veces, varias veces durante mucho tiempo, que siguen siguiendo el culto pagano, porque donde vea estos cuerpos, ya por eso da miedo que yo los saque, de gigantes y cuerpos materializados de demonios con cabeza alargada, también se han hecho sacrificios de niños durante mucho tiempo. Como ven, llega aquí el miedo de que la tierra prometida eran sí, tierras buenas, muy buenas. Pero, ¿qué pasó entonces? Pues que había gigantes. Y ese miedo les hizo retroceder de tal manera que querían huir a Egipto de nuevo, que le daba miedo, que había gigantes. No pensaban aquella gente que si los había salvado de Egipto, los había salvado del faraón, de los militares, los había llevado a una tierra prometida, es que Dios no iba a acabar con gigantes, como si para Dios, como si miden 1000 metros. ¿Y qué? Porque el diluvio de Noé vino por los gigantes. Los demonios materializados, ángeles caídos, tuvieron mujeres muchas y tuvieron gigantes, eran monstruos y se comían todos. Pero es que, ¿cómo hizo Dios? Que los acabó casi todos en el diluvio de Noé. Y con algunos se metieron en rocas para preservarlos, como algunos dinosaurios también. Y vuelta al arca de la alianza, si miran el Éxodo 25, el capítulo 25, versículo el 1 al 40, pero miren mejor, ahí en el versículo del capítulo 25, 1 al 40, dice cómo Dios le da ordena que haga muchas cosas, que haga el arca, que tenía que medir el arca de tal manera, con 2 ángeles que se miran uno a otro con el arca, tal, de tales medidas, tal. O sea, las clases, digamos, cómo tiene que ser, de qué oro, cómo varales tiene que llevar varales, de piedra, de madera de acacia, tal, los detalles. Pero dése en cuenta el detalle, aquí le da todas las normas, que era el arca para meter, el arca de la alianza, para meter las tablas de la ley, para meter una jarrita con maná, para meter la vara de Aarón, que había hecho un milagro para que todo el mundo viera que era escogido por Dios para ser sumo sacerdote, y floreció una vara que llevaban siempre, un báculo de eso, empezó a florecer flores, o sea, un milagro por otro sitio, y tenía que meterlo todo dentro del arca. Y entonces tenía que hacer el arca, pero ahora date cuenta, es un detalle que mucha gente ni se da cuenta. Y se da cuenta, o no lo han leído muy bien, o no quieren leerlo muy bien. En el capítulo 25 de Éxodo, léanlo, es la construcción de las leyes, las normas, las medidas, todo. Quién tenía que hacerla, cómo tenía que hacerla, qué medidas, qué grande, qué grosor, de qué oro, qué partes de oro, de madera, de tal. Pero en el último versículo, cuando dice cómo tenía que hacer el arca, Moisés le dice, y ve que no los hagas conforme, que los hagas conforme al modelo que te he mostrado en la montaña. O sea, le da las normas de cómo tiene que ser el arca, pero dice, hazla de acuerdo con el modelo que tú viste en la montaña. Luego en la montaña vio Moisés un arca, y el modelo que Moisés vio, y hazlo igual que ese. Había 2 arcas. La primera arca es la que llevaban en tiendas de campaña los israelitas durante todo el paso por el desierto y todo. La llevaban como una tienda de campaña desmontable, que una tienda con unas cortinas y tal, y solamente el sumo sacerdote tenía que entrar allí una vez al año para hablar con Dios. Dios le daba nuevas normas, tal, y nuevas directrices para las batallas. Cuando tenía una batalla, muchas veces llevaban el arca de la alianza los levitas, y solamente el arca de la alianza irradiaba una energía que los enemigos se mataban entre ellos. O sea, era el poder de Dios, que todo el mundo tenía miedo por el arca de la alianza a los israelitas. Bueno, Dios habló con Moisés, Dios le dio las tablas de ley, Dios le dijo que hiciera un arca. Moisés era el líder de Israel en aquel tiempo, y Moisés vio 2 arcas, la que vio en el monte Sinaí y la que hizo él. La que hizo él es la que llevaban los israelitas en el curso del desierto, llevaban una tienda de campaña, la desmontaban por la noche. Entonces era siglos después, cuando ya el rey David entró de rey, ya dijo,
una oración, Dios mío, pero yo, ya sé lo valiente que era David, ¿no? Que mató a Goliat, cuando todos eran cobardes, no querían meterse con un gigante que estaba insultando a Dios, a Jehová Dios, y los israelitas ni el rey nadie quería luchar, porque decía Goliat, si me mata alguno de vosotros, nosotros los filisteos somos vuestros esclavos para siempre, pero si yo le mato al que me mandéis, el que sea, vosotros no sois esclavos, y nadie quería, nadie, solo David, que era jovencito de 15 o 16 años, oyó aquello y se enfadó, dice, pero como un filisteo está insultando a Dios toda la mañana y vosotros no hacéis nada, es que es un gigante, pues yo quiero luchar, y se rían todos, David, tú vas a luchar con un gigante, no eres ni militar ni nadie, tú cuida las ovejas ya, no, yo no puedo permitir que ese hombre insulta a Dios, Jehová Dios, nuestro Dios que nos ha libertado de Egipto, nos ha dado tantas cosas y ahora vamos a cobardarnos por un gigantón de esto. Y yo lucho, digo, te va a matar, bueno, que me mate. Y efectivamente se preparó para le querían poner un traje como de una coraza para luchar. Dice, no, yo no puedo con esto, pero que te va a matar, promete algo para protegernos. Y lo único que cogió es una montaña con unas piedrecitas, 5 piedrecitas. Y como era pastor, conocía la onda, que muchos los pastores, hasta el día de hoy en muchos sitios, cogen la onda, son muy diestros con la onda, cogen unas piedrecitas, tiran una oveja, si se va un poco lejos, la oveja entiende, cuando le dan una piedra, pum, que mira que tiene que volver al ganado, ¿no? Y independiente sacó con Goliat aquel, y el Goliat se reía de David, vienes a mí como un perro con una onda, hoy te va a matar a ti, ¿vale? Sí, bueno, y le decía David, hoy te cortaré la cabeza y la sabes, te van a comer los ojos y la cabeza. Sí, bueno, y efectivamente una piedra bastón en la frente, abajo, y cogió David corriendo, cogió la propia espada de Goliat, un tajo y le cortó la cabeza. Y los filisteos, asustados de aquello, que era un milagro, que un crío había matado a un gigante, como salieron huyendo, envalentonó a todos los israelitas y salieron corriendo detrás de los filisteos, que ellos los mataron casi todos. El detalle es que hay 2 arcas de la alianza. Una, la que hizo el hijo de David, Salomón, que la quería hacer David, pero Dios le dijo, tú eres un hombre de guerra, que la haga tu hijo, Salomón. Y le dio súper sabiduría, hizo un templo maravilloso, tal, que tardó 7 años para meter el arca de la alianza. Y allí había un saltísimo, casi al final del templo, con unas cortinas, que solamente una vez al año, una hora, tenía que entrar a hablar con Dios el sumo sacerdote. Y entonces ya no estaba Aarón, habían pasado siglos, ¿no? Y entonces el arca de la alianza daba instrucciones. En las batallas complicadas sacaban el arca. Los levitas, con varales, 4 levitas, pom, pom, y las sitiaban en una montaña, o sea, y el haz de luz que hacían del arca hacía que los enemigos se mataran entre ellos. Se volvían locos y morían casi todos. El arca de la alianza está todavía. Y de ese momento, muy resumido ya digo, porque es largo de contar el historial bíblico, porque es apasionante además, haría falta ahora. Pero el arca de la alianza desapareció del templo de Jerusalén. Pero es que también desapareció el templo. Otro detalle que los israelitas, por eso la arqueología, la UNESCO, no, si el arca eso no existió. ¿Dónde está el templo? Porque el templo tampoco ha desaparecido. ¿Dónde está el templo? No hay templo, no hay. Eso se imaginaron. Ellos, siempre la UNESCO no cree en la Biblia, no cree en Dios, no cree en las profecías bíblicas, en los israelitas, el éxodo, en la esclavitud. No. Creen en esto. Hasta mucha gente que no cree en Dios. Es una vergüenza que hablando de este tema, que hace poco una porquería de Hollywood de esto, burlándose de Dios, pero parece mentira que el pueblo norteamericano y tal, que son muchos, son cristianos, que no hayan una protesta, diga, pero ¿qué hace esta gentuza? Burlándose de Dios, que había un comentario que fue vergonzoso, que daban unos Óscares, un globo, cualquier película estúpida que por ahí, y para tal película, tantos Óscares, tal otra, para la película de Dios, el creador, nada, ningún Óscar, nada. ¿Cómo se pueden burlar de Dios? Lo que dice la Biblia le sucede. Por cierto, en aquella mañana que hizo aquella vergonzosa estupidez, aquella respuesta estúpida, aquella mañana empezó a arder todo el desierto, todos los bosques de California. Casi un poco más y deshace California entera. Pues tarde o temprano deshará la California entera, completa con ellos dentro, seguro. Y gente protestó, algunos dijeron, pero qué vergüenza es esto, pero que se cree esta gente. Los de Hollywood, venga hombre, con sus películas y su estupidez vienen a burlarse de Dios. Y raro que gente, no más gente, pusiera el grito en el cielo y defendiera el honor de Dios, Jehová Dios, el Dios de la Biblia. Pero parece que callaron mucho, algunos no quieren comprometerse. Pues se comprometerán, tarde o temprano, porque entrará en acción el arca de la alianza. El arca de la alianza
vuelvo a repetir, no hay una, hay dos. Una desapareció y otra sigue en el monte Sinai. Una desapareció y aparecerá, porque desapareció el templo, desapareció el arca. Y la otra está para siempre, porque el arca de la alianza será siempre, por toda la eternidad, el conducto de Dios para hablar con la humanidad. Dios no dejará a la humanidad para la eternidad y hará otras cosas, no. Dios estará siempre con la humanidad. Como dice la Biblia Apocalipsis, que Dios estará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Él limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Y la muerte, dice la Biblia Apocalipsis, capítulo 21, no será más. Ni existirá más lamento ni clamor de dolor. Las cosas anteriores han pasado. Por toda la eternidad, Dios hablará con nosotros. Claro, Dios no es un hombre, no es un gerente o un rey, ¿no? Claro que es algo más que un rey, es el creador del universo. Pero claro, Dios no. Dice la Biblia que nadie puede ver a Dios y quedar vivo. Ver a Dios y quedas una pavesa, ¿no? Pues una potencia de energía. Pero el arca de la alianza es siempre el conducto. Es, digamos, como muy vulgarmente, digamos, un teléfono móvil. Si quieres hablar con alguien, marcan. Oh, piense que Adán y Eva hablaron con Dios. Y Moisés habló con Dios. Y mucha gente habló con Dios. Depende que Dios haga un intermediario para hablar con una persona, para ver. Pero siempre Dios estará con nosotros. Siempre. Y los demonios que han hecho tanto daño, y los gigantes, ya en el diluvio acabó con la mayoría. Los demás gigantes acabarán pronto también. Algunos quedaron dentro de rocas para preservarlos. Y dinosaurios también. Se acabarán también. Solamente es un modelo porque pensando, estos demonios malditos, ángeles caídos, que si ganaban la batalla, volverían otra vez aquí y harían de las suyas. Pero perdieron. El diluvio los ahogó a todos. Y por eso metieron dentro de rocas. El miedo que dan esta gente es que yo lo he dicho durante mucho tiempo. Yo sé dónde hay rocas con gigantes, no esqueletos, ni momias, ni cosas raras. Cuerpos. Perfectamente, abrir la roca, sacar la cobertura arriba, la tapa, y aparece un cuerpo. Y en el momento que entre los signos, entran en acción. Que ya sacaron uno a la costa mía, quiero decir a costa, que ya sabían de mí, pues yo llevo muchos años en Afganistán, el gigante de Kandahar. Miren en internet, miren internet, el desierto, pongan por ejemplo este tema en el Google, el gigante de Afganistán o el gigante del desierto de Kandahar en Afganistán, y verá que aparece un relato que poca gente sabe, que se le escapó un gigante a los que sacaron de roca y se le escapó a un desierto y fueron militares con helicópteros detrás de él y se metió en la roca este gigante donde había vivido 1000 años antes y tuvieron que tirotearle varios militares al gigante de varios metros. Se llevaron en un avión cruz hacia el área 51. Ahí está todavía el gigante de Kandahar. Sí, vivimos en los últimos días y tenemos la seguridad de que cuando todo haya pasado, todo este malestar, estas supuestas guerras, estas atrocidades que se hacen ahora, cuando esto pase, Dios estará con nosotros, el arca de la alianza. Entonces Dios mediará. Entonces cuando vengan nuevos inventos, nuevas situaciones, nuevas creaciones de Dios, Dios siempre habrá con la humanidad. Estaremos con nosotros para siempre. Habrá un grupo de personajes muy prominentes, buenos cristianos, y digan, bueno, pues Señor, ¿qué hacemos ahora? Por ejemplo, algo que va a pasar pronto, que hagamos estos viajes para el tiempo, ¿cómo lo tenemos que hacer? Y Dios dará instrucciones. Pues va a hacer esto de esta manera, no llevar esto, no llevar lo otro, cuidar, no quedaros allí, tal cual. Instrucciones. Como lo dio al pueblo Israel, nos dará a nosotros con toda la humanidad. Porque toda la humanidad pronto llegaremos a ser el pueblo de Dios. Jesucristo predicó las buenas nuevas del reino. Y ahora se están terminando de predicar en todo el mundo, de casa en casa, de pueblo. Pero como dice Jesucristo, las buenas nuevas, ¿y qué son? Que la muerte, la enfermedad, los dolores, la vejez, no serán más. Dios lo acabará tonto, para que no suframos nunca más y seamos jóvenes, sanos y fuertes por la eternidad. Incluso dice la Biblia que los muertos, millones, Dios los traerá todos en la resurrección. Tengan una oportunidad, millones, miles de millones que han muerto desde Adán y Eva, para que vivan para siempre. Así que el arca de la alianza sí está ante nosotros. Y voy a decir algo que causará un poco extraño. El templo aparecerá, pero es que el arca también. Y donde aparecerá el arca no se lo creerá la gente. Porque nadie se puede acercar al arca y seguir vivo, y menos verla. Así que el arca está en un lugar que la gente no podía ni pensar que estaría allí. Si es la voluntad de Dios,
yo la enseñaré en su día, en un lugar muy apasionante y muy intrigante. Pero la del monte Sinaí estará ahí para siempre. La que yo saqué es la que estaba en el templo de Salomón. Y diré dónde está el templo, que desapareció también.